Hola chicos, buenos días, tardes, noches, ¿no? El momento que estén viendo el video, este es el seminario número 9, corresponde al tema de movimiento ondulatorio, ¿no? Ondas mecánicas, ¿no? Entonces vamos a ir resolviendo algunos problemas como siempre, son 10 y bueno, espero no sea un video tan extenso, ¿no? Problema número 1, un bloque de masa M sostenido por una cuerda descansa sobre un plano inclinado sin fricción, que forma un ángulo θ con la horizontal. La longitud de la cuerda es L y su masa es, bueno, la masa de la cuerda es mucho menor que la masa del bloque, ¿no? Deduzca una expresión para el intervalo de tiempo para que una onda transversal viaje de un extremo de la cuerda al otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Para resolver este problema, buscar formulaciones que nos sirvan, ¿no? Por ejemplo, nos sirve esta fórmula de acá. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema va a ser que, bueno, ¿cómo sabes que necesitas justamente esta fórmula? Práctica, ¿no? Estás practicando, etcétera, etcétera. De tal manera que uno ya llega un momento en el que dices, ah, bueno, ya tengo este tipo de problemas, lo más seguro necesitaré esta fórmula de acá, ¿de acuerdo? Y ahorita te das cuenta que la velocidad es igual a la raíz cuadrada, ¿no? De la tensión sobre la masa por longitud, ¿no? Sobre longitud de la cuerda, ¿no? Entonces, obviamente necesita la tensión. ¿Cómo puedes calcular la tensión? La tensión la puedes calcular de, de esta gráfica de acá, ¿sí? Entonces, un poquito de estática, ¿no? Recordar un poquito de física 1 y bueno, tienes que calcular esta tensión. Entonces, de sumatoria de fuerzas, ¿no? Esto de acá tensión menos mg seno de θ es igual a cero, ¿no? Entonces la tensión va a ser igual a mg seno de θ, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haces? Reemplazas, ¿no? Ya reemplazas esto señor de acá y bueno, mejor dicho, de color verde lo pongo, ¿no? Reemplazas este señor de acá que viene a hacer esto y este señor de acá que viene a hacer esto de acá, ¿sí? Operas y ya te queda este resultado. De tal manera que, bueno, lo que tú no estás, lo que tú estás buscando no es la velocidad, tú lo que requieres es el tiempo, pero no, bueno, pero no hay problema, ¿no? Longitud, ¿no? Espacio, ¿no? Espacio es igual a velocidad por tiempo, por lo tanto, este tiempo va a ser igual a la longitud sobre la velocidad, ¿no? Como ya tiene la expresión de la velocidad, ¿sí? Como ya tiene la expresión, para puntero, como ya tienes la expresión de la velocidad que vendría a ser esto de aquí, reemplazas, ¿no? Y ya te queda una expresión para la variación de tiempo. Problema número 2. Un objeto de 12 kilogramos cuelga en equilibrio de una cuerda con longitud total 5 metros y una densidad de masa lineal tanto, ¿no? Densidad de masa lineal, el mu que hoy trabajamos anteriormente, ¿no? La cuerda se enrolla alrededor de dos poleas ligeras sin fricción separadas a una distancia de 2 metros, ¿ya? Determine la tensión de la cuerda, a qué frecuencia debe vibrar la cuerda entre las poleas para formar el patrón de onda estacionaria que se muestra en la figura, ¿no? Bueno, aquí tenemos una onda estacionaria que es justamente una de las preguntas, ¿no? Y aquí tenemos los datos, ¿no? Ya se imaginarán que si esta distancia de aquí es igual a 2, esta distancia de acá será igual a 3 y esta distancia de acá, no, perdón, esta distancia de acá va a ser igual a 1.5 y esta distancia de acá va a ser igual a 1.5. ¿Ya? Resolvemos. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿no? Podemos calcular este ángulo. El ángulo, el θ, nos va a servir. Entonces, ¿cuánto es ese θ? Lo calculamos, ¿no? Como tenemos todos los datos, sabemos que este es 1.5, 1.5, 1, 1, porque todo es 2. Calculamos el θ. ¿Sí?
De ahí de la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Nos queda que 2t seno de teta. ¿Por qué 2t? Porque aquí va a haber una t, ¿no? Y aquí va a haber otra t, ¿sí? De tal manera que nosotros vamos a trabajar, ¿no? No con esta t, ¿no? Sino con la componente de t en Y, ¿no? Entonces aquí vamos a tener esta componente de acá, ¿no? Sí, entonces, ahora vamos a tratar de dibujarlo un poquito recto. Ahí está. Eso de aquí, eso de ahí vale 2t seno de teta. Como ya teníamos teta, nada, resolvemos, ¿no? Y calculamos la tensión. Entonces, ese es el primer apartado, ¿no? Determine la tensión de la cuerda. Como ya hemos calculado la tensión en la cuerda, tranquilamente podemos calcular la velocidad, ¿sí? La fórmula que ya hemos venido trabajando. Entonces, eh, luego el apartado B dice: ¿a qué frecuencia debe vibrar la cuerda entre las poleas para formar el patrón de onda estacionaria que se muestra en la figura, ¿no? Entonces, para lograr hacer eso, lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces, justamente necesitaba agregar la gráfica, ¿no? Que aquí vemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Esta es la distancia total. Una longitud de onda tenemos hasta acá. Entonces, aquí tenemos, si se dan cuenta, tenemos media longitud de onda, ¿no? Entonces sería, me pongo 2, en total tenemos 3 medios de longitud de onda, que es justamente lo que aparece acá, ¿no? Entonces, como ya tenemos la distancia total y ya tenemos esta relación que acabamos de ver, podemos calcular tranquilamente la longitud de onda, ¿sí? Ahora nosotros sabemos que frecuencia, a ver, perdón, para utilizar nosotros sabemos que frecuencia es igual a la velocidad de propagación sobre la longitud de onda, ¿no? Tenemos todos los datos, tranquilamente podemos calcular la frecuencia, ¿no? Que es lo que nos pide el problema. Problema número 3. Un oscilador armónico simple en el punto X igual a 0 genera una onda en una cuerda. El oscilador opera con una frecuencia de 40 Hz y una amplitud de 3 centímetros. La cuerda tiene una densidad lineal mu igual a esto y se le estira con una tensión de 5 newtons. Determine la rapidez de la onda, la longitud de la onda, describe la función de la onda. Supongo que el oscilador tiene desplazamiento máximo hacia arriba en el instante t. Bueno, esto es para las condiciones de la expresión de la onda con la que trabajamos nosotros. Calcule la aceleración transversal máxima de las partículas de onda. Y al tratarlos en este capítulo despreciamos esta aproximación razonable en el caso de esta onda. Vamos a ver. Al tratar las ondas transversales en este capítulo, despreciábamos las fuerzas de la gravedad. Esa aproximación es razonable. En el caso de esta onda, bueno, vamos a ver. ¿Sí? Bueno, aquí en el recordatorio tenemos algunas otras formulaciones. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? Entonces, este tipo de problemas, la verdad, no es tan difícil, ¿no? Es un poquito sacando todas las formulaciones que tenemos e irlas trabajando, ¿no? Lo que sí hay que tener bastante cuidado son las unidades, como si se dan cuenta aquí, la densidad lineal estaba dando en gramos por metro, ¿no? Entonces eso hay que pasarlo a kilogramos por metro, ¿no? Pero bueno, esta es la formulación y este es su resultado. Eh, Luego la longitud de la onda también, ¿no? Su formulación, su resultado. El apartado C describe la función y igual a x, t. Suponga que el oscilador tiene su desplazamiento máximo hacia arriba en el instante t igual a 6. O sea, prácticamente lo que nos quiere decir, ¿no? Que si tenemos esto de acá, aquí este es el y máximo, ¿no?
Entonces sería y quinto, ¿no? ¿Sí? Con los que es eso. ¿Y eso por qué no lo hizo? Básicamente para indicarnos que trabajemos con esta ecuación, ¿no? Que no hay un desfase, ¿no? De ahí de esto para resolver esta ecuación que necesitamos el K, necesitamos la velocidad angular y obviamente la amplitud, ¿no? La amplitud, aquí está, ¿no? La amplitud es un dato del problema, ¿no? Lo voy a poner de color morado. Ahí está la amplitud, ¿no? ¿Tenemos todo o tenemos nuestra ecuación de la onda? Nos dice, calcula la aceleración transversal máxima en las partículas de la cuerda, ¿no? Entonces teníamos la posición, derivamos, obtenemos la velocidad, volvemos a derivar y tenemos la aceleración. Y cuando te dicen la aceleración en y máxima, básicamente lo que tú tienes que hacer, tú tienes esta fórmula, ¿no? Es a w cuadrado coseno de todo esto, ¿no? Previamente, como te dicen máximo, prácticamente este coseno va a estar entre 0 y 1. Entonces, esta aceleración va a ser máxima cuando este valor sea 1. Y por eso que si ustedes ven, directamente aquí resuelve esta ecuación, ¿no? A y máximo es igual a w cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, ¿cuándo es máximo? Cuando este es 1. Entonces no te preocupas en calcular. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, tienes la aceleración y bueno, vamos a ver el apartado de dice, al tratar las ondas atravesales en este capítulo, despreciamos la fuerza de la gravedad. Esa aproximación es razonable en el caso de esta onda. ¿Y qué nos damos cuenta? Que este valor que hemos calculado, que lo voy a poner de color verde, o sea, este AY máximo es igual a 1890 metro sobre segundo cuadrado. Y la gravedad es igual a 9.81 metro sobre segundo cuadrado. Entonces que nos damos cuenta que este señor de acá es mucho, 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 mucho mayor. Entonces sí es razonable, ¿no? Sí es razonable ignorar la gravedad. ¿De acuerdo? Problema número 4. Una cuerda de tantos metros pesa tantos newtons. Está atada al techo en su extremo superior, mientras que el extremo inferior pues tiene un peso W. Cuando usted le da un pulso a la cuerda, las ondas que viajan hacia arriba de esta obedecen a la ecuación. Esta es la ecuación. Tener en cuenta que aquí nos están dando un M, ¿no? Si en cualquier instante hay 15 longitudes de ondas en la cuerda, ¿cuánto tiempo tardará un pulso en viajar a lo largo de toda la cuerda? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es la ecuación para las ondas que viajan hacia arriba de la cuerda? ¿Qué sería la ecuación de las ondas que viajan hacia abajo de la cuerda si el número de longitudes de la onda se reduce a 12? ¿Qué valor tomaría la velocidad angular? Es un problema hace algunos años de un final, ¿ya? Bueno, a veces disculpen que rayo así porque se me pierde, estoy con una tableta gráfica, se me pierde el puntito del lapicero y así lo voy correr. Entonces, ¿qué nos dice? La longitud, a ver, ¿cuánto tiempo tardará un pulso en viajar a lo largo de toda la cuerda? Entonces, bueno, importante es conocer esta relación. Por eso les digo, o sea, hay que saber todas las formulitas vistas, porque si no, no te pierdes, pues no sabes qué relación utilizar o no utilizar, ¿no? Dice, el número de longitudes de onda a lo largo de la cuerda es, o sea, nos están dando el dato de 15. Aquí está el dato de 15. Entonces, si mi distancia total es, bueno, 1.1775 y me dicen que tengo 15 longitudes de onda, o sea, lo que me está diciendo es que aquí tengo una, dos, tres, etcétera, 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 hasta un total de 15, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular la longitud de onda? Efectivamente, aquí hay una longitud de onda. Entonces, ¿cómo calcula? Sería la distancia entre el número de onda es igual al número, ¿no?
el número de ondas, ¿no? Para el número de longitudes de ondas presentes, ¿sí? Entonces, básicamente, mi distancia total es como si mi distancia total es 10. Olvídense de este número para que lo vean más facilito. Mi distancia total, voy a poner de color verde. Mi distancia total es 10. Y la longitud de onda es 1. Entonces, ¿cuántas longitudes de ondas tengo? 10 entre 1, 10. ¿Sí? Entonces, es lo que nos están diciendo acá. Pero obviamente, ya nos están dando unos datos, ¿no? Entonces, con los datos calculamos la longitud de onda. Ahora, esto de aquí viene de que el K, ¿no? Es igual a 2pi sobre lambda, ¿sí? Entonces, básicamente es esto, ¿no? O sea, el K es igual a 2pi sobre lambda. Como tenemos todos los datos, o sea, ya tenemos ya tenemos a este señor, tranquilamente podemos calcular el K, que viene a ser igual al M, que viene a ser igual a 80 radian sobre segundo, ¿no? Así que lo veo aquí en mi calculadora, 0,2 por 2 pi entre 0.0785. Sí, o sea, si ustedes calculan, ¿no? Con su calculadora, bueno, si no es redundante, ustedes lo calculan, esto le sale 80.0406, ¿no? O sea, prácticamente 80, ¿sí? Algunos dirán, ¿dónde sale ese número tan redondo? Ustedes calcular, pero bueno, ya estos decimales no nos sirven, ¿no? Entonces la velocidad va a ser igual a qué cosa. Voy a sacar mi pintura láser. Entonces la velocidad va a ser igual a la velocidad angular sobre el número de ondas, ¿no? Todas las relaciones obtenidas en el curso. Entonces obtienes la velocidad, ¿sí? Y el tiempo que va a ser distancia sobre velocidad, obtienes el tiempo, ¿sí? O sea, el problema no es sencillo, si se dan cuenta son multiplicaciones, divisiones, cosas bastante sencillas, ¿no? El tema es saber qué formulación necesito para resolver mi problema. Ese es el único problema que existe, ¿no? De ahí si se dan cuenta, es bastante sencillo, ¿no? Para calcular el peso, ¿no? Lo mismo, ¿no? El peso va a ser igual a esta fuerza, ya teníamos la relación, obtenemos directamente el peso. Dice, para una onda que viaje en la dirección opuesta, ya menos x va a ser la misma ecuación, sino que se le cambia el signo, ¿no? Porque o sea, nuestra ecuación es igual. Y de x, t es igual a coseno kx menos wt. Esto sí es que va en la dirección más x, o sea, así lo definimos, ¿no? Pero bueno, aquí está arriba y abajo. Aquí estamos hablando arriba y abajo, entonces igual, es lo mismo, ¿no? Simplemente se le cambia el signo como se ha visto en clase, ¿no? El apartado de cuál sería la ecuación de las ondas que viajan. Ahora, para el apartado de, vamos a ver, entero. Dice, ¿cuál sería la ecuación de las ondas que viajan hacia abajo de las cuadras? El número de longitudes de la onda se reduce a 12, ¿no? Pues es similar, ¿no? Sino que ahorita es 12. Hacemos el mismo cálculo, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que antes teníamos la velocidad angular, ¿no? Y justo porque la velocidad angular anteriormente, este W en los apartados anteriores era igual a ¿no? Ahorita no, ahorita lo tenemos que calcular. Entonces nos falta datos, entonces lo dejamos expresados en función de esta fuerza, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, tenemos los mismos datos, el mismo procedimiento, pero nos falta el dato de esta fuerza, ¿no? Se deja expresado y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, saco el puntero. Se tiene una onda senoidal atravesando una cuerda de 8 metros de longitud y 6 kilogramos de masa, ¿no?
su rapidez es de 30 y su longitud de onda es 0.2 metros. ¿Qué amplitud debe tener la onda para que su potencia media sea de 50 watts? En esta misma cuerda, si la amplitud y la longitud de ondas son las del inciso anterior, ¿qué potencia media requerirá la onda si la tensión se aumenta de modo que su rapidez sea el doble? Bueno, entonces necesitamos definitivamente la formulación de potencia media, ¿no? Y esta formulación también de la velocidad. Entonces con eso vamos a trabajar. Entonces, potencia media va a ser igual a esto, ¿sí? Fuerza es igual a esto de las expresiones que tenemos y la velocidad angular es igual a esto. Entonces si juntamos todo, ¿no? Reemplazamos estos datos, tenemos esta nueva esta nueva formulita, ¿no? Que voy a poner de color celeste, ¿no? A veces sí hay que hacer ese trabajo, ¿no? De ver qué fórmulas tienes, qué datos tienes, como les digo, y en función de eso empezar a trabajar, ¿no? Ahora, hecho esto, ya tienes la densidad lineal y tu dato, ¿no? Lo que tú necesitas, tu incógnita, ¿no? Es la amplitud, ¿no? Se obtuvo. Ahora, para el apartado B, ¿qué potencia media tendrá ahora la onda si la tensión se aumenta de modo que la rapidez de la onda sea el doble? Entonces, si nosotros vemos la ecuación, nos damos cuenta que la potencia media va a ser igual a la velocidad al cubo, ¿ya? Ahora nos están diciendo que la potencia media será igual a 2 veces la velocidad, ¿no? Pero esto es al cubo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se duplicó, va a ser 2 al cubo, 8, que aparece este 8 de acá, por 50. Entonces no hay que hacer mayor cálculo ni nada, simplemente analizar, ¿no? O sea, ver esta fórmula, ¿no? O analizar esta fórmula, ¿no? Sería lo mejor, ¿no? Y listo, con eso tienes la respuesta. Problema número 6. Una cuerda de nylon tiene 5.5 gramos de masa, 86 centímetros de longitud, un extremo se amarra al suelo y el otro un pequeño imán con una masa especial de comparada con una cuerda. Un campo eléctrico ejerce una fuerza de 1.3 newton en el imán en cualquier parte donde se ubique este. En equilibrio, la cuerda es vertical y sin movimiento, el imán está en la parte superior. ¿Cuánto transporta una onda? Cuando transporta una onda de amplitud pequeña, se puede suponer que la cuerda está siempre bajo tensión uniforme de 1.3 newton. O sea, se está diciendo un montón de cosas, ¿no? Se está hablando de un campo magnético, un imán, etcétera. Pero no, ahí no es el problema, simplemente ver los datos que te están dando, que son básicamente la masa, la longitud de la cuerda y la fuerza, ¿no? Entonces nos piden tres cosas: la rapidez, las posibilidades de vibración de la cuerda son un conjunto de estados de onda estacionaria, cada uno de ellos en el nodo inferior fijo y el antinodo en el extremo superior libre. Tener las instancias nodo antinodo, ya. Los tres estados más simples se encuentren, ya, listo. Entonces, bueno, tenemos estos formulitos y estos datos. Empecemos a resolver. Entonces, nos están pidiendo la rapidez. Tenemos la densidad lineal, tenemos los datos de la tensión y del mu, calculamos la rapidez, no hay problema. Ese no es el punto difícil de nuestro ejercicio, ¿no? Este es el punto difícil. Bueno, se comillas. Dice, las posibilidades de vibración de la cuerda son un conjunto de estados de onda estacionario, cada uno con un nodo en el extremo inferior fijo y una entidad en el extremo superior libre. O sea, aquí es un poquito gruesa la definición, ¿no? Este es nodo y este es antinodo, ¿sí? Leo, aquí teníamos, por decirlo, la fundamental, ¿no? Fundamental y los armónicos, ¿no? O sea, aquí es prácticamente un estudio de armónicos. Entonces nos están pidiendo los tres más sencillos, que son estos de acá. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos antinodo, nodo.
Aquí tenemos antinodo, nodo, y aquí tenemos antinodo, nodo. Entonces, ¿qué nos piden? Encuentre las distancias nada un nodo antinodo para cada uno de estos tres casos, ¿no? Ya, entonces para el estado 1, entonces este va a ser 1, este va a ser 2 y este va a ser 3. Estado 1, estado 2 y estado 3. ¿Cuánto es la distancia nodo antinodo? Sabiendo que todo esto es 0.86 metros. La distancia nodo antinodo es la misma, ¿no? Para el otro, la distancia nodo antinodo, la mitad. Ah, no, perdón. Aquí tenemos no antinodo, nodo, antinodo, nodo. Entre 3, ¿no? Listo. Y la otra será entre 5. Listo. Es lo que nos piden analizar. No nos piden nada más. Luego nos piden encontrar la frecuencia, ¿no? Y esta es una formulación también llegada, ¿no? Esta de acá. ¿Ya? Entonces aquí es similar, ¿no? Aquí es similar. Empezar a analizar cada uno de los estados. Estado 1, o sea, 1, 2, 3. Pero primero nos pedían las distancias, ahora lo que nos piden es la frecuencia. Entonces, ¿qué dato necesitamos verdaderamente? Lo que necesitamos es la longitud de onda, ¿no? Entonces la longitud de onda para el primer caso va a ser 4 veces, ¿no? La distancia nodo antinodo. Tenemos. Luego, vamos viendo el estado 2. Entonces, la longitud de onda va a ser igual a 4 veces la distancia nodo antinodo. ¿Sí? O sea, aquí no hay pierde, ¿no? O sea, la distancia nodo antinodo, porque ¿qué es lo que pasa? Imagínate que tú tienes esto es una onda. Entonces, este es nodo y este es nodo. Voy a poner nodo, nodo, nodo. Y aquí voy a poner antinodo, antinodo. Uy, se me perdió el. ¿Dónde está? Acá. Antinodo. Entonces, ¿cuánto va a ser? Si yo sé que todo, bueno, todo esto es D, no, utilizar la nomenclatura. Todo esto es, perdón, todo esto es longitud de onda. Así es, todo esto es longitud de onda. Y de color morado voy a poner la distancia acá. Esta va a ser la distancia nodo antinodo. Entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta cuando escribo la flechita. Vamos a dar cuenta que lambda es igual a qué cosa? Distancia no entre no. Aquí va 1, 2, vamos a ver. Entero. Aquí va a ir 1, 2, 3, 4. 4. 4 veces la distancia nodo antinodo. Que es lo que aparece acá y lo que aparece ahí. Y como ya las conocemos, desplazamos. Y tenemos la longitud de onda. Son distintas las longitudes de onda, obviamente, ¿no? Y calculamos nuestra frecuencia. Y listo. Aquí sí, un poquito de teoría, ¿no? De acordarse el nodo, antinodo, ¿no? Porque no es tanto ver la fórmula directamente, ¿no?
un violonchelista afina la cuerda C de su instrumento a una frecuencia fundamental de 64.5. A 64. La porción libre de la cuerda tiene una longitud de 0.6 y una masa de tanto. ¿Con qué tensión debe estudiarse? ¿Qué porcentaje se debe aumentar la tensión para elevar la frecuencia de 6.476 a 73 Hz correspondiente a un aumento de tono de C a D, ¿no? Entonces aquí tenemos formulaciones vistas, ¿no? Entonces dice con qué tensión debe estirarse, ¿no? Pero están hablando de frecuencia fundamental, ¿no? Entonces, como están hablando de frecuencia fundamental, utilizamos esta relación, ¿sí? La longitud de onda va a ser igual a 2 veces la longitud, ¿sí? Ahí estamos un poquito en el tema de armónicos ahí, ¿no? Entonces ahí sí hay que repasar un poquito la fundamental, etcétera, etcétera, ¿no? Esa está también ¿cómo se llama? En el material asíncrono, ¿no? En el material asíncrono también está explicado, ¿no? Y si no, definitivamente las clases del doctor Rodolfo, ¿no? Entonces, bueno, al menos en esta modalidad virtual, sí nos hemos preocupado de que tengan bastante material, ¿no? Entonces, nada, a revisar. Sí, ahí está explicado todo esto. Entonces, bueno, tenemos nuestra longitud de onda. Sabemos que la velocidad de propagación es la longitud de onda por la frecuencia. Tenemos los datos. Listo. ¿Sí? Eh, tenemos los datos. Sí, tenemos los datos de la cuerda. Entonces, esto es fácil. Esto es fácil. Y nos dice la tensión. Fácil, ¿no? Fórmula. Toda esta aplicación de fórmulas. No hay mayor complejidad. Se me perdió esto. Me dice, ¿qué porcentaje se debe aumentar la tensión para elevar la frecuencia de 65.4 a 73.4 correspondiente de un tono de C a D? Entonces vamos a verlo, vamos viendo. Tenemos esta fórmula, tenemos por un lado que la fuerza es igual a mu por v cuadrado. Ya mí sabemos que la velocidad es igual a lambda por F. Podemos reemplazar, ¿no? Entonces la fuerza sería igual a mu, me quedaría lambda cuadrado, ¿no? Estamos reemplazando esto, ¿no? Lambda cuadrado, F cuadrado. Me queda que la fuerza sobre la frecuencia al cuadrado es igual a mu por lambda al cuadrado. ¿Sí? Ahora, aquí lo que pues tenemos esto, ¿sí? Para que sepan de dónde sale esto de acá. Entonces, veamos donde dice qué porcentaje se debe aumentar la tensión para elevar la frecuencia de 65.4 a 73.4 correspondiente de un tono C a D. Entonces, prácticamente, o sea, como tal cual dice aquí, ¿no? Esto es lo que vamos a, esto es constante, ¿sí? O sea, esto lo vamos a mantener constante. ¿Por qué? Porque, digamos, este mu es un parámetro propio de la cuerda, ¿no? ¿Sí? Entonces, este va a ser su masa sobre la longitud, ahí no hay mucho que hacer. Esta longitud de onda tampoco cambiaría, porque en principio lo que nosotros queremos cambiar es la frecuencia cambiando la fuerza, ¿no? Es lo que nos estoy diciendo, ¿no? El porcentaje qué porcentaje se va a aumentar la tensión para elevar la frecuencia, ¿sí? Entonces, justamente es por eso que en este nos dicen que es constante. Ahora, ¿con qué vamos a jugar? Vamos a jugar con estos dos de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ya tenemos la relación entre las frecuencias, tenemos la fuerza, obtenemos nuestra fuerza 2.
Y bueno, definitivamente podemos sacar el porcentaje, ¿no? Que eso ya es bastante sencillo, ¿no? Entonces justamente digamos aquí es un poquito donde está la complicación de este tipo de temas, ¿no? Que hay que ver qué utilizas, cómo lo relacionas para poder resolver uno u otro problema, ¿no? Su primo está jugando con una cuerda para tender. Desata un extremo, tensa la cuerda y mueve el otro hacia arriba y hacia abajo generalmente y con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud de 0.075 metros. La rapidez de la onda es 12 metros por segundo. En T igual a 0 el extremo tiene desplazamiento positivo máximo, lo que hemos estado trabajando, y está en reposo instantáneamente. Suponga que ninguna onda rebota del extremo lejano para complicar el patrón. Calcule la amplitud, frecuencia angular, periodo, longitud de la onda, el número de onda, obtenga una función de la onda que lo describa. Escriba las ecuaciones de desplazamiento en función del tiempo también para un x igual a 3. Esta es una práctica también, si no me equivoco. Entonces nos dice amplitud, frecuencia angular, periodo y la longitud de onda y número de onda. Velocidad angular 2πf, ¿no? Listo. Periodo, fórmula, longitud de onda, fórmula, número de onda, fórmula, ¿no? Sí, esto es una práctica, sí, por eso lo he puesto yo. Entonces, así son las prácticas también, ¿no? Con todos los datos que ya tienes, eh, obtienes directamente tu ecuación de la onda, ¿no? El dato importante siempre es el extremo tiene desplazamiento positivo máximo y está en reposo instantáneamente en t igual a 0, ¿no? Que son los datos que te están del problema, ¿no? Y bueno, este es para x igual a 0. O sea, en el apartado anterior tenía la ecuación que describía la onda. Luego en este apartado se te dice en función del tiempo. Entonces lo estás tomando para x igual a 0 y para t igual más 3. ¿Sí? No hay mayor complejidad acá. 9. Una cuerda que está en el eje más x tiene su extremo libre en x igual a 0. Demuestra que una onda viajera incidente da lugar a una onda estacionaria. Utiliza el principio de superposición. Demuestra que la onda estacionaria tiene un inclinado en su extremo libre x igual a 0. Calcula el desplazamiento, la rapidez y la aceleración máxima del extremo libre de la cuerda. Demuestra que una onda viajera incidente da lugar a una onda estacionaria. Utiliza el principio de superposición. ¿Sí? Es un poco parecido a lo de las diapositivas, ¿no? Su proporción que dice que y1, o sea, un y final es igual a un y1 más un y2. ¿Cuál es t1? Para este caso pues, estamos tomando a coseno de kx más wt. ¿Sí? Entonces esta va a ser la incidente. ¿Sí? Estamos trabajando de esa manera. Eh, debería ser un dato del problema, ¿no? Debería ser un dato del problema, ¿no? Entonces si tenemos esa de la incidente que va hacia una dirección, la reflejada va a ir hacia la otra dirección. Por lo tanto, aquí se le cambia el signo. Superposición que hice, las puedo sumar, lo sumo. Luego, esto es propiedad de coseno, ¿no? Coseno de dos ángulos, ¿no? De la suma de dos ángulos se trabaja de esta manera y este se trabaja de esa manera. Se puede simplificar, me queda esto de acá. Demuestre que la onda estacionaria tiene su antinodo en su extremo libre. Vamos a ver, entonces reemplazo, ¿no? Para x igual a 0, me sale que coseno es igual a 1, por lo tanto, el y de 0, t es igual a 2a. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, x sub 0 es antinodo, ¿no? No estoy definido. Correcto.
Calcula el desplazamiento, la rapidez y aceleración máximo, ¿no? Bueno, tenemos el desplazamiento máximo, la velocidad la calculamos derivando, ¿no? Entonces, eh, en el extremo libre, o sea, todo me lo están pidiendo para x igual a 0, ¿sí? Entonces, claro, como decía, ya tenemos ya tenemos la posición máxima, derivamos la ecuación que teníamos anteriormente y sacamos cómo varía la velocidad, ¿no? Y podemos sacar el y máximo, ¿de acuerdo? Igual, volvemos a derivar y sacamos la aceleración máxima. Así es como lo hemos venido trabajando, ¿no? Tenemos una fórmula para la posición, derivamos y, derivamos aceleración. Una cuerda de 50 centímetros de longitud vibra sometida a una tensión de 1 newton. La figura muestra 5 imágenes estroboscópicas sucesivas de la cuerda. Ya, la lámpara produce 5000 destellos por minuto y las observaciones revelan que el desplazamiento se dio en los destellos 1 y 5, sin otros máximos intermedios. Ya, calcula la longitud de la onda, el periodo y la frecuencia de las ondas que viajan por esta cuerda, calcula la rapidez de las ondas viajeras en la cuerda, con qué rapidez se está moviendo el punto P cuando la cuerda está en la posición 1 y en la posición 3, calcule la masa de la cuerda. Entonces, esta es una onda estacionaria. Esta es una onda estacionaria. Entonces dice, el tiempo entre las posiciones 1 y 5 es igual al periodo entre 2. ¿Sí? Porque claro, o sea, lo que va a hacer, o sea, lo que es esto es baja y luego sube. ¿Cuánto demoró en llegar aquí? O sea, en todo esto, entre bajar y subir, demoró t. Para solamente bajar, demoró t medios. Pero otro dato muy importante va a ser cuántos destellos hay entre 1 y 5. Aquí hay un destello. Hay un destello, otro destello y otro destello. ¿Cuántos son los destellos totales? Va a ser, 60 entre 5000. Eso van a ser los destellos totales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto dura el tiempo de 1 a 5? El tiempo de 1 a 5 van a ser 4 destellos. ¿Sí? Lo que dice aquí. 4 destellos ocurren entre la posición 1 a la posición 5. Así que el tiempo transcurrido es 4, ¿no? Por 60 entre 5000. Ahí me está dando el dato. Y bueno, de la figura podemos efectivamente sacar la longitud de onda y la amplitud en el punto P, ¿no? De ahí, bueno, ya tenemos todo, ¿no? Porque ya tenemos si ya sabemos cuánto es esta distancia, este tiempo, perdón, pues sabemos el periodo. Si sabemos el periodo, sabemos la frecuencia, también tenemos el dato de la longitud de onda y con esos dos podemos sacar la velocidad. O sea, para este problema la idea es ver la gráfica y tener la extracción de los destellos, ¿no? Hay 4 destellos, ¿no? Es de 1 a 5. De ahí todo cae por su propio peso. La velocidad máxima también es fórmula, no hay mayor complejidad. Y la masa también es bastante fácil de obtener porque tenemos todos los datos, ¿no? Entonces no hay mayor problema, ¿sí? Como les digo siempre, ¿no? Yo lo que trato de hacer aquí son las indicaciones, explicar donde un problema se puede hacer más complejo, menos complejo, ¿no? Pero de ahí bueno, es tarea de ustedes, resolverlo a mano y viendo con qué fórmulas se van utilizando, ¿sí? Claro, la idea no es hacer videos tan largos, y aún así resumiendo, prácticamente son casi 45 minutos, ¿no? O sea, para ustedes deberán ser unas 2 horas estudiar cada uno de estos videos, ¿no? Bueno,
Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Saludos.